Antes que nada, buenos días, gracias. Y quiero dejar bien claro que no es una postura institucional o una postura de la empresa en la que trabajo. Lo que voy a compartir con ustedes es una visión particular de lo que es o ha sido la televisión después de 15 años de estar en que algunos llaman mal necesario, ¿no? Creo que hay algunas cosas que vale la pena compartir con ustedes. Actualmente, nos guste o no, la televisión se ha convertido en el principal generador, transmisor e impulsor de valores sociales, religiosos, políticos y hasta de autoafirmación social. El hecho de que millones de seres humanos hoy en día tengan a la televisión como primer ente educativo, como ente educativo primario, pues ha generado innumerables debates que han enfrentado a antropólogos, sociólogos, psicólogos, comunicólogos y hasta politólogos. Por primera vez en la historia de la humanidad, millones de personas en todo el mundo se han convertido en espectadores antes de siquiera haber aprendido algún lenguaje. Esto ha cambiado definitivamente y de manera irreversible el proceso cognitivo, es decir, la manera por medio de la cual se genera y se transmite el conocimiento. La masificación de la televisión invirtió la lógica con la que se sentaban las condiciones primarias del desarrollo de las civilizaciones y que se basaba en el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita. No es necesario ya apelar exclusivamente a términos lingüísticos y de asimilación del pensamiento abstracto para entender conceptos, ya que la imagen, esa pura y simple representación visual, en la mayoría de los casos es suficiente. Ahora el ser humano ve antes de siquiera hablar, lo que ha cambiado diametralmente la característica simbólica del lenguaje actual. El contexto de la imagen ha sustituido el contexto de la palabra. Sí, la televisión se ha convertido para las dos últimas generaciones en esa gran ventana que transmite no solo imágenes aisladas, sino lenguajes, modelos, actitudes, contextos, emociones, y en algunos casos ha jugado inclusive el papel de proveedor de necesidades afectivas y de convivencia. La cotidianidad en el uso de la televisión y su disponibilidad prácticamente a cualquier hora y en cualquier lugar somete a los individuos desde sus primeros años a una cantidad de mensajes que a manera de repetición y provistos de una carga afectiva que moviliza a los espectadores pueden convertirse en fuente de aprendizaje a través de la idealización de modelos e identificaciones y de la sustitución de otras actividades como la lectura, los juegos y otros pasatiempos. La televisión se ha convertido en un infaltable en la vida cotidiana de millones de hogares en todo el mundo. Alrededor de la oferta de contenidos de este electrodoméstico, en ocasiones será el único proceso de socialización y de intercambio de opiniones al interior de una familia, la reunión para ver algún programa de televisión. Programas noticiosos, deportes, espectáculos, telenovelas se convierten en auténticos temas de discusión en la cotidianidad e inclusive operan en la práctica como proveedores de modelos de comparación entre realidades diversas. Esta realidad ha convertido a la llamada caja idiota en un auténtico protagonista del debate actual. Especialistas multidisciplinarios se enfrascan hoy en luchas encarnizadas para defender o refutar las más diversas teorías que sirvan para comprender cómo la televisión y la desmedida preferencia por la imagen han disminuido sistemáticamente la capacidad real de millones de seres humanos de entender y asimilar el pensamiento abstracto. Ha producido niños y jóvenes que entienden la lectura únicamente como una obligación escolar y que se han vuelto flojos, olvidadizos, poco comprometidos y profundamente ignorantes. Pero la pregunta ¿es cierto todo esto? Es indudable que los niveles de lectura en todo el mundo han bajado dramáticamente a partir de que la televisión se ha convertido en términos reales en un artículo de primera necesidad y de que la oferta televisiva no solamente ha crecido, sino que se ha globalizado. Sería tonto no reconocer que una de las regresiones fundamentales que paradójicamente ha tenido como consecuencia la masificación y el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías, de la tecnología visual, es el empobrecimiento sistemático de la capacidad de abstracción. Dificulta la asimilación de términos abstractos que no se ven en la pantalla como libertad, igualdad, democracia, soberanía, estos que no tienen una representación tangible. Es imposible negar que la imagen se ha convertido en el elemento primordial que regula el proceso de politización e información de la mayoría de los seres humanos de este planeta y que por sus variadas limitaciones, sean de formato o de presupuesto o bien autoimpuestas,
para cuidar intereses particulares, representa hoy solo una visión parcial y sesgada de la realidad. ¿Sí? Hoy es común el pensar que si no lo registra la Cámara, simplemente no existe, lo cual sin duda deja fuera del debate y de la exposición mediática temas de fundamental importancia en la agenda nacional o mundial. La obsesión por mostrar la mayor cantidad de imágenes en el menor tiempo posible y en el instante mismo en el que se generan ha provocado lo anterior. No cabe duda que el privilegiar a rajatabla y por sistema aquella máxima de que una imagen dice más que 1000 palabras ha llevado a convertir cuestiones tan importantes como el debate político y las campañas electorales en un gran circo mediático de varias pistas en donde comúnmente se sacrifica lo verdaderamente importante por lo mediáticamente atractivo, en detrimento del análisis serio, pausado, que debería de normar la definición de criterios para la elección de un candidato a un cargo de elección popular, si hablamos de elecciones. Sin embargo, considerar que la televisión es la responsable única y exclusiva de los grandes males que aquejan la formación cognitiva, política y cultural de las nuevas generaciones es caer en los mismos vicios y excesos en los que han caído sus detractores, es decir, es mostrar únicamente una parte de la realidad. Los rabiosos críticos de la televisión pasan por alto que es gracias a ella y a la cultura de masas en general que se puede llegar con contenidos de gran calidad a sectores de la población que históricamente habían estado condenados a no recibir ningún estímulo de carácter cultural. Algunos pierden de vista que hoy la oferta televisiva es tan variada y accesible que el consumidor tiene la oportunidad de decidir qué contenidos privilegiar y a la vez está capacitado para hacer una interpretación creativa de ellos. La mayoría no entiende que en la práctica no queda más remedio que simplificar los temas y su nivel de profundidad cuando se pretende informar simultáneamente a millones de personas con diferente nivel de formación en términos que resulten comprensibles para la gran mayoría. Además, a la televisión la han convertido en el villano favorito para distraer la atención y evitar que se privilegie el análisis de errores estructurales e históricos que han cometido otros actores sociales y que explican contundentemente la realidad mundial que se vive con respecto a esto de privilegiar la imagen y dejar a un lado la capacidad de asimilar este pensamiento abstracto. Primero, si bien se reconoce que la televisión cumple en los hechos como un ente primario de educación, también es cierto que la obligación principal del medio no es educar. La televisión entretiene, divierte, informa, pero su función primordial no es la educación de las masas. Los niveles de lectura y de bajo aprovechamiento de las nuevas generaciones en México tienen su origen también en vicios históricos del sistema educativo, ese que en muchas ocasiones fomenta deliberadamente la ignorancia masiva, un requisito indispensable para la manipulación política. También se basa en la utilización sistemática de maestros, escuelas y sindicatos, que son utilizados como carne de cañón electoral, lo que genera diversos compromisos ajenos completamente al proceso educativo. Se ha señalado aquí que millones de seres humanos tienen acceso a la televisión antes siquiera de aprender a hablar o a caminar y que sufren de una sobreexposición mediática desde los primeros años de su vida. Pensemos quiénes son los responsables reales de esto. No perdamos de vista que los propios padres de familia deben de ser los principales transmisores de valores y de modelos para estas nuevas generaciones, no la televisión, y que ellos determinan, por lo menos en teoría, si permiten o no que los menores pasen hasta 8 horas diarias enfrente de un monitor. El abandono sistemático, intencionado o no, de la responsabilidad de guiar la conducta de un niño en sus primeros años ha llevado a los propios padres a definir a la televisión como la más efectiva y más barata niñera, lo que explica el por qué este medio se convierte en determinante en el proceso de socialización de estas nuevas generaciones y en la construcción de su capacidad perceptiva. Ahora bien, ¿qué hacer en este contexto? Pues desde el punto de vista de quienes hacemos todos los días la televisión, es importante dejar bien claro que el crecimiento de esta como medio de comunicación más utilizado en el mundo es irreversible, por lo menos en el corto plazo. No queda más remedio que asimilar el hecho de que las limitaciones de formato y las condiciones generales que permiten la masificación de este medio continuarán siendo un freno para alcanzar aproximaciones exitosas al modelo de televisión ideal, esa que tendría que ser entretenida, culta, pensante, interactiva y económicamente viable. El único camino real es seguir practicando procesos permanentes
de revisión de contenidos que faciliten, a pesar de las limitaciones mencionadas, condiciones que favorezcan la reflexión y el análisis, y refrendar, sobre todo, con los consumidores de televisión, el compromiso de honestidad e imparcialidad que sugiere la práctica del periodismo televisivo. Por ahora, créanme, no hay más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentín. Ahora le vamos a dar la